Vale, estoy acá de otra parte, no sé si ahí logran ver mi pantalla. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, señor. Y sí se ve la pantalla. Vale, muchas gracias. Bien. Bueno, ahí estamos grabando todavía sesión. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por su paciencia, su espera. Bueno, este es un evento de divulgación programado desde el Centro de Electricidad y Automatización Industrial de la Regional Valle del Sena, en Cali, y particularmente desde el área de diseño de productos o gestión del ciclo de vida del producto, que es el área en el que yo me encuentro vinculado en el Centro de Electricidad. Hoy vamos a mirar precisamente el tema de la impresión 3D y la ingeniería inversa aplicadas al sector de la salud. Mi nombre pues, es César Augusto Agudelo, soy diseñador industrial, egresado de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2006 y soy instructor SENA hace ya 9 años en el área precisamente de diseño de productos, desarrollo de productos industriales, modelado, herramientas de modelado y diseño 3D. Y en los últimos años he estado trabajando en diferentes proyectos relacionados con impresión 3D, la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Hace algunos años creé una empresa denominada Taller Tech Makerspace, una empresa en compañía de mi pareja, quien es terapeuta ocupacional y quien seguramente algunos de ustedes ya conocen. Creamos una empresa de servicios de diseño relacionados precisamente con este tema de la impresión 3D y el modelado 3D, y hemos buscado enfocarla precisamente hacia el campo de la salud, que es un campo en el que se ha tocado de manera superficial algunas posibilidades de la impresión 3D, pero no se ha trabajado realmente a fondo en este tema. Entonces, el objetivo de este evento de divulgación es que podamos explorar un poco las diferentes aplicaciones de la impresión 3D hacia el sector de la salud, pero también que miremos algo que es muy novedoso, que es el tema de la ingeniería inversa, como otro recurso también que posibilita el desarrollo de soluciones para el sector de la salud, no solamente a nivel industrial, sino a nivel de la salud también se pueden llegar a obtener desarrollos interesantes. Entonces, nuestra agenda va a estar dividida en dos sesiones. La primera, el día de hoy, pues está planteada como el reconocimiento de las aplicaciones de la impresión 3D permítame, le doy acceso acá a alguien. Aplicaciones, como les decía, la impresión 3D y la rehabilitación física, conocer un poco acerca del modelado digital, ¿no es cierto?, para la personalización de, bueno, más que dispositivos médicos, ayudas técnicas y soluciones en general. Digamos que mi fuerte no es el tema de la salud, pero sí he tenido algo de acercamiento al sector y pues he ido identificando, ¿no es cierto?, cuáles son como las aplicaciones
principales, ¿no es cierto?, los usos y las ventajas que se le puede dar a la impresión 3D en este sector. Vamos a hablar un poco de materiales y pongo ahí el tema de la robótica porque es un tema que también es bien interesante en la salud, ¿no es cierto?, el cómo integrar no solamente las soluciones de diseño y de impresión 3D, sino también cómo articularlo con otras disciplinas en las que se pueden desarrollar soluciones un poco más avanzadas. Por ejemplo, prótesis eléctricas o ayudas técnicas que incluyan elementos de control gracias a la robótica o a los sistemas de control que se manejan en el sector industrial, que también podrían ser interesantes para algunas aplicaciones. La segunda sesión está planteada de acuerdo a la agenda que yo les había enviado en el formulario de inscripción, estaba planteada para dentro de 8 días. Sin embargo, pues entendiendo que el próximo sábado hace parte pues, de la Semana Santa, ¿no es cierto?, de este fin de semana, pues mi propuesta es que la sesión la hagamos en 15 días, el 6 de marzo, para que todos puedan disfrutar de su Semana Santa normal. Igual el evento en el SENA finalizaría por fecha dentro de 8 días. Ese día yo haría el cierre del evento, pero ustedes igual nos veríamos nuevamente en 15 días. Me gustaría saber si están de acuerdo con eso. Pues a mí me parece bien. Vale, muchas gracias. Si alguien de pronto no está de acuerdo, puede manifestarlo por acá. Yo estoy de acuerdo. Vale, muchas gracias. Entonces, hagamos eso. Yo igual les estaré comunicando vía correo electrónico, ¿no es cierto?, la novedad para que todos estén enterados, porque de todas maneras no están conectados todos los que se inscribieron al evento, pero la idea es que trabajemos de esa manera. Vamos a hacer las 2 sesiones y en 15 días entonces trabajaríamos con la ingeniería inversa y algunas aplicaciones ya avanzadas. Bueno, algunos en la encuesta que hice al inicio manifestaron pues que cuando hablamos de impresión 3D reconocían el tema de la innovación, el tema del diseño, el tema de la tecnología, ¿cierto? Yo creo que muchos de ustedes han visto casos de aplicación de la impresión 3D relacionados con este tema, ¿no es cierto? Desarrollo de prótesis y ayudas técnicas para, en su mayoría, personas con algún tipo de discapacidad física. Y hay muchos proyectos precisamente de impresión 3D que han surgido de alguna manera a través de este concepto. Ese es como el campo de aplicación en el que más se ha trabajado la impresión 3D hacia el sector de la salud. Quizás porque fue lo que catapultó de alguna manera la tecnología de la impresión 3D en Latinoamérica y también la aplicación de la tecnología en este sector. Vamos a tratar de ver este video que está acá. Vamos a ver si logramos escucharlo. Me pareció interesante mostrarles este caso. Es una fundación canadiense que está trabajando con el desarrollo de prótesis en Ucrania, ¿no es cierto?, para personas pues, que han sufrido algún tipo de lesión o personas con algunas limitaciones, pero asimismo hay muchas fundaciones a nivel internacional y también aquí en Colombia que se han enfocado en trabajar este tipo de adaptaciones para empleando pues la impresión 3D. Bueno, el video está en inglés, entonces voy a bajar aquí el audio.
Bueno, aquí lo interesante acá, independientemente del tema político, obviamente, lo interesante es ver cómo la impresión 3D, ¿no es cierto?, nos permite generar adaptaciones, y pienso que eso es lo más importante para el sector de la salud, generar soluciones adaptadas, ¿no es cierto?, al paciente. Realmente, y aquí es donde está lo importante de la impresión 3D y del modelado 3D, y es que no es una solución genérica, no es una solución o un diseño genérico que se consigue en internet, se imprime y listo, sino que es algo que se adapta precisamente a la condición particular del paciente. Entonces, algunos decían en la encuesta que les hacía al inicio que la impresión 3D está relacionada con el prototipado rápido. Y observen que precisamente acá en el desarrollo de estas prótesis se prototipan y se evalúan precisamente cada una de las funciones que va a tener esa prótesis, ¿no es cierto? Llegar a soluciones de este tipo por la tecnología convencional usualmente va a tomar mucho más tiempo. Con la impresión 3D, digamos que nos facilita mucho el proceso porque podemos ir validando rápidamente si la solución se ajusta o no a la necesidad del usuario, a la necesidad del paciente. Con la ventaja que lo podemos fabricar directamente en la zona donde está nuestro paciente. No tenemos que esperar a que la pieza sea importada o que el material sea importado y luego probarlo y entonces vemos que no funcionó y toca volverlo a hacer. Aquí no, aquí lo estamos haciendo directamente en el sitio, ¿no es cierto? Y hoy en día tenemos impresoras 3D casi que disponibles a la mano, las universidades, las instituciones educativas, el mismo Estado tiene sitios, ¿no es cierto?, en donde hay impresoras 3D de fácil acceso para las personas. En Cali particularmente hay 2 puntos a los que ustedes pueden acceder, por ejemplo, de manera gratuita. Uno es la biblioteca departamental, ubicada ahí sobre la Quinta, y otro punto es el terminal de Paso del Comercio del Mío, que queda ahí en el norte. Son puntos donde hay laboratorios digitales y tienen impresoras 3D que son de acceso público. Entonces, miren que eso también ha facilitado
el democratizar esta tecnología y hacer que muchas personas puedan acceder a este proceso o a este tipo de tecnologías novedosas, por así decirlo. ¿Cómo vamos hasta acá? Si me están escuchando bien, recuerden que pueden ir haciendo preguntas si tienen inquietudes. Bueno, pero ¿qué es básicamente la impresión 3D? Es un proceso de adición de material capa por capa. Básicamente, lo que hacemos es llevar un proceso industrial de inyección de plástico, ¿no es cierto?, a una tecnología a menor escala, bajo el principio de que fundimos un material que viene en un filamento o en un hilo, por así decirlo, que pasa a través de una boquilla que se calienta a una determinada temperatura para fundir el material y luego ir aplicándolo sobre una superficie que también está a una temperatura determinada y se va generando entonces la figura o la forma geométrica que nosotros hayamos diseñado previamente con la ayuda de algún programa de diseño 3D. Se le conoce como fabricación aditiva también precisamente por eso, porque estamos adicionando material capa por capa hasta conformar un modelo tridimensional. Normalmente el material viene en un diámetro estándar, ¿no es cierto? Dependiendo de la máquina que estemos empleando, pues podemos utilizar un material comercial hoy en día que es de un diámetro de 1.75 milímetros, o algunas impresoras ya de tipo industrial utilizan filamentos con diámetros de 3 milímetros, 2.8, alrededor de 3 milímetros. Entonces, esa es como la única diferencia con relación a los materiales que hay en el mercado. Si es una impresora estándar o comercial, ¿no es cierto?, trabajamos con 1.75, pero si es una impresora industrial, pues ya se trabajan con filamentos de mayor diámetro. Pero básicamente el proceso va a ser el mismo, va a ser fabricación por adición de material para las impresoras más comunes. Vamos a ver más adelante que hay otras tecnologías que también sirven para la impresión 3D o para el prototipado rápido. Entonces, la convencional, que es la técnica basada en deposición de material progresivamente, lo que hace es esto que se observa en esta imagen del lado izquierdo de mi presentación. Miren que hay una boquilla que va suministrando el material y lo va depositando en la medida en que se va creando una capa, entonces la superficie baja, ¿no es cierto?, la altura que le configuremos y va a imprimir la siguiente capa. Así hasta completar la figura. Por eso algunas piezas tardan horas y a veces hasta días, porque dependiendo del tamaño de la pieza o de lo que estemos imprimiendo y de las características con las que yo configure ese proceso de impresión, así mismo va a ser el tiempo de impresión en la máquina. Usualmente se parte o se inicia de un modelo digital, un modelo hecho en un programa de diseño CAD, se le conoce como programa de diseño CAD porque es diseño asistido por computador, por sus siglas en inglés. Aquí les muestro el
pantallazo de uno que es muy común en el mercado industrial, que es SolidWorks, pero vamos a ver que hay muchos otros programas, ¿no es cierto?, que también se utilizan para modelar en 3D. Indispensable tener un modelo digital, porque ese modelo digital es el que me va a permitir configurar luego el proceso de impresión. Hay otras técnicas que precisamente, por eso incluye el tema de la ingeniería inversa, que me permite obtener modelos digitales. Y es decir, que yo puedo, a partir de un proceso de escáner 3D, por ejemplo, puedo obtener un modelo digital sin tener que disponer o generar un proceso de diseño en un programa CAD, ¿no es cierto? Pero al final voy a obtener un modelo 3D, un modelo digital, con el cual yo debo luego configurar los parámetros de impresión. En otro programa que usualmente se ha vuelto un estándar en el sector de la impresión 3D, que es este Ultimaker Cura, porque es un programa muy intuitivo de manejar, muy, no sencillo, pero sí muy práctico, porque tiene una serie de parámetros en los que yo puedo definir las condiciones del proceso de impresión. Y además reconoce gran parte de las impresoras que hay en el mercado hoy en día. Entonces, siempre que yo quiero llevar mi pieza, mi modelo 3D a la impresora 3D, debo pasarlo primero por este programa, por Ultimaker Cura. Aquí configuro parámetros, defino las características de la impresión y luego el mismo programa me arroja un estimado de tiempo y de consumo de material. Con eso yo puedo hacer una idea, ¿no es cierto?, de cuánto se va a demorar la impresión de mi pieza, cuánto material voy a consumir y qué errores puede tener modelado, porque a veces también el modelado, cuando no está bien diseñado, genera imperfecciones en las superficies y entonces al momento de imprimirlo, pues no va a quedar bien la impresión. Por eso, en los procesos de impresión 3D hay que conocer un poco también acerca de de las características de ese modelo 3D para poder hacer análisis de lo que está pasando pues, con la impresora 3D. Este es el modelo precisamente que les mostraba ahí en los programas. Esta es una de las máquinas que tenemos nosotros en nuestro taller. Y en el SENA también contamos con una máquina de estas. Aquí lo estamos viendo a velocidad normal de trabajo y observen que cuando son piezas muy pequeñas, ¿cierto?, la impresora debe trabajar a una menor velocidad para garantizar la calidad de esa forma o de esa geometría. Y aspectos como este, si logran observar ahí en la pantalla, hay unos hilos que van quedando ahí entre pieza y pieza. Todos esos parámetros son los que se deben ir configurando en el programa para mejorar el proceso de impresión. Realmente la impresión 3D no hay un manual exacto de cómo debe ser la impresión correcta para todas las piezas, porque cada pieza se comporta de manera diferente. Cada pieza tiene unas condiciones de diseño y una geometría que hace que los parámetros de configuración en la impresión pues deban ser también diferentes. Entonces, en la impresión 3D hay un trabajo de ensayo muchas veces para poder llegar al punto idóneo o a la configuración ideal de impresión, ¿no es cierto? No siempre la primera vez nos sale bien la impresión, eso es algo que toma un poco de tiempo, porque tenemos que
primero conocer la máquina que estamos utilizando, conocer el comportamiento. A veces unas trabajan a muy alta velocidad, otras deben trabajar a una menor velocidad, y también van a depender del material que estamos utilizando. Es diferente imprimir PLA, por ejemplo, que es el material más comercial hoy en día, a imprimir ABS, que es un material más resistente. Y en muchas ocasiones, ese modelo que se obtiene en la impresora 3D, de todas maneras hay que hacerle un proceso de pulido o un postprocesado que se llama normalmente, para poder entregar la pieza al usuario final. ¿Sí? Siempre hay que hacer un pulido, retirar ciertos materiales residuales. En algunos casos, las piezas hay que incluirle un material de soporte para que al momento de imprimir pues no se deforme la pieza. Y todo eso pues va generando unos rebordes o unos residuos que para el caso, por ejemplo, de aplicaciones de la salud pueden incomodar al usuario, ¿no es cierto? Estamos hablando de una órtesis que va a estar empleando el usuario, pues tenemos que buscar la manera de que el usuario tenga confort, ¿no es cierto?, en el momento en que lo esté usando. Entonces, todo ese tipo de detalles también hay que revisarlos al momento de desarrollar una pieza en impresión 3D. Muy similar a lo que se hace cuando están trabajando con materiales termoflexibles, ¿no es cierto? O para construir las órtesis, también igual hay que hacer un proceso de detallado de la pieza, ¿no es cierto? Y pulido para poder entregar un producto ideal a nuestro usuario, a nuestro paciente. Pero observen que la impresión 3D no es algo nuevo, es algo que se empezó a desarrollar en los años 80 como una tecnología protegida, ¿no es cierto? Una tecnología con unos derechos pues, de uso industrial que solo pertenecían a esta empresa, a 3D System, quienes fueron los que desarrollaron el lenguaje, por así decirlo, de comunicación entre el programa de diseño y la máquina de impresión. Por eso de ahí sale este formato estándar, el STL, que básicamente se convirtió en el estándar de teselizado. Teselizado es la acción de coger ese modelo tridimensional y convertirlo a una geometría que reconociera la impresora 3D, o mejor dicho, el programa con el que se configura la impresión 3D. Y básicamente lo que se hace luego es que ese modelo teselizado, ese STL, el programa lo lleva a la máquina como una secuencia de coordenadas X, Y, Z, en donde se define la posición X, Y, Z de la boquilla que está imprimiendo la pieza. El concepto de la impresión 3D también va asociado al mecanizado, a la fabricación por control numérico. Se conoce como CNC o control numérico computarizado. Tiene los mismos principios, con la diferencia de que en el control numérico computarizado se deforma el material, es decir, se tiene la pieza en bloque, el material en bloque, si es aluminio, si es acero, y se va desbastando hasta obtener una pieza final. En la impresión 3D es al contrario, se va adicionando el material, ¿sí? No es como en la fabricación por CNC. Y observen que empezaron a aparecer entonces diferentes modelos de impresoras 3D, muy similares a las impresoras láser, por así decirlo, industriales. Inclusive
la tecnología más empleada en la impresión 3D es la de polimerizado del material, en donde el material está en polvo, en partículas, y luego por una acción de un aglutinante o un pegamento se va endureciendo el material hasta obtener la figura terminada. También yo busco acá un par de videos. Aquí podemos ver una animación de cómo es el reconocimiento de ese modelo y una de las tecnologías también muy empleadas, que es la solidificación del material a partir del efecto de un haz de luz, que puede ser un láser o puede ser una imagen proyectada, ¿no es cierto?, sobre el material. En este caso, bueno, buenas tardes otra vez a los que se conectaron hace poco. Lo tomemos aquí. En esta tecnología se utiliza un material denominado resina. La resina está en un recipiente, ¿no es cierto?, en esta cabina, y lo que hace el láser es que va solidificando la resina en las zonas donde hay geometría, donde hay forma definida de diseño. Es una tecnología muy precisa porque lo que se imprime precisamente es una proyección del modelo capa por capa. Entonces permite generar figuras muy detalladas y piezas pues industriales también pequeñas. Como las prótesis dentales, por ejemplo, ¿no es cierto?, piezas de uso quirúrgico también se utilizan, y en diferentes materiales que son ya biocompatibles, no solamente con materiales industriales como el ABS o el PLA, sino también en materiales biocompatibles que van a ser fácilmente reconocidos por el cuerpo, ¿no es cierto?, o van a tener menos posibilidad de rechazo que con un material convencional. Esta tecnología es la que se conoce como la estereolitografía, ¿sí?, en donde el objeto se obtiene o se produce a partir de proyección de haz de luz o láser. Tenemos acá otro modelo. Yo busco aquí el video. La versión comercial o la versión más empleada en la estereolitografía es la impresión en resina, que es con la que se tienen también las prótesis dentales, pero el proceso aquí ya no es por
láser, sino que es por proyección de la imagen sobre una pantalla. Lo que tiene la impresora en este caso, en la parte de abajo de la cubeta que ustedes ven ahí en pantalla, es una pantalla como una tablet, y la tablet lo que va haciendo es que va generando la imagen desde abajo hacia arriba de cada una de las capas de la figura que yo quiero imprimir. Entonces, al momento de proyectar la imagen sobre la resina, esa resina es fotosensible, es decir, que se va a endurecer solamente en las zonas donde hay proyección de luz. Y las otras zonas que son oscuras, que no tienen luz, pues la resina no se va a solidificar. Aquí en este proceso, la pieza queda pegada a la parte superior de la máquina. El cabezal que está aquí fijo es donde va a estar pegada la pieza, y lo que se va moviendo es la cubeta donde va la resina líquida. Es una tecnología un poco más rápida, aquí lo estamos viendo en velocidad normal, pero créanme que es más rápida la tecnología de impresión por resina que por deposición de filamento. También es muy útil para piezas muy detalladas, piezas muy definidas. Inclusive se utiliza mucho en el sector artesanal y en el sector de la joyería, porque permite llegar a un nivel de detalle muy alto, ¿no es cierto?, para diferentes tipos de piezas. Esto es lo que proyectaría la pantalla o la tablet sobre la resina. Miren que son como si estuviéramos cortando la figura, ¿no es cierto?, en diferentes capas, y lo que se genera entonces es la proyección de cada una de esas capas. Voy a adelantarlo un poco más acá. Aquí se observa entonces la figura quedando pegada a la placa, la parte superior de la máquina, ¿no es cierto? En la parte inferior está la cubeta con la resina, y debajo de la cubeta está la tablet o la pantalla que va proyectando la imagen. La condición en este tipo de impresión entonces es el uso de la resina. Realmente aquí la dificultad está en que las resinas son un poco incómodas de trabajar, porque tienen no un nivel de toxicidad, pero sí tienen un olor muy fuerte, precisamente porque estamos hablando de resinas epóxicas o resinas fotosensibles. Normalmente se trabaja en espacios especiales, ¿no es cierto?, donde hay un buen sistema de extracción de vapores y de olores. Y también el manejo de la resina, pues no puede ser directamente con las manos, hay que tener unos guantes, ¿cierto?, un tapabocas. Digamos que tiene unas condiciones de trabajo muy particulares por las características del material. La resina también tiene un tiempo de vida muy delicado, no se puede dejar completamente a la intemperie. Hay que, una vez terminado el proceso de impresión, hay que recoger esa resina, ¿no es cierto?, guardarla correctamente para que no se desperdicie ni se dañe. Pero puedo utilizar, hoy en día tenemos resinas de diferentes tipos de materiales, resinas de ABS, resinas muy resistentes, resinas flexibles, resinas dentales, como les decía, resinas de tipo de uso quirúrgico.
Entonces, es una tecnología también muy interesante para el desarrollo de soluciones a nivel de la salud. Miremos otra tecnología que es la del polimerizado. Aquí lo que se trabaja entonces es con un material particulado. El material que puede ser un polímero, ¿no es cierto? O inclusive material de metálico. Podemos trabajar con partículas de aluminio. Y lo que hacemos es que la máquina va generando capas, va esparciendo de manera controlada la capa de material sobre una superficie, sobre una bandeja, y luego hay unos cabezales que van pasando por encima de del material particulado, y ese cabezal le va aplicando el aglutinante o el pegamento. Y entonces se solidifica solamente la zona del material particulado en donde se adiciona el pegamento, el aglutinante. Lo interesante de esta tecnología es que yo le puedo combinar al aglutinante, le puedo combinar el color o el pigmento que tiene el modelo. Entonces, con esta tecnología yo puedo obtener prototipos o piezas casi que finales también, en donde le puedo aplicar de una vez color a la pieza, ¿sí? No solamente la geometría 3D, sino que puedo obtener ya un acabado final, por así decirlo, en nuestra pieza. Y el material que no ha sido impregnado con pigmento, pues lo puedo reaprovechar, lo puedo reutilizar, que se absorbe en la máquina y ese polvo puedo volverlo a utilizar en otra pieza posterior. También se pueden utilizar para prótesis dentales, para prótesis, por ejemplo, en cirugías eh, por ejemplo, para reemplazo de algunas partes óseas, ¿no es cierto? También se pueden utilizar para desarrollar material didáctico, por ejemplo, y observen que sale ya con el color final directamente de la impresora. Todos estos procesos, pues, son de uso industrial y hasta hace algunos años se han venido liberando las patentes que tenían las empresas que desarrollan esta tecnología y por eso es que han ido apareciendo impresoras de uso comercial que utilizan estos principios tecnológicos. La más reciente de esas, pues, es la impresora de resina, ¿no es cierto? Todavía no han desarrollado impresoras comerciales de polimerización de material, pero seguramente estamos cerca a que eso suceda. El proceso entonces se dio en el año 2005, cuando en Inglaterra la Universidad de Bath desarrolló unos modelos de impresoras 3D de código abierto. Cuando hablamos de código abierto, es que son de acceso libre a cualquier persona, ¿no es cierto?, que conozca la tecnología o que la quiera conocer, sin incurrir en temas de derechos de autor o de patentes, ¿no es cierto? En ese año, digamos que vence la patente que tenía la empresa 3D System, porque las patentes industriales tienen un tiempo limitado, y entonces ya la tecnología se vuelve de uso público. Ahí es donde aparecen entonces las impresoras de código abierto,
aparecen empresas que empiezan a ofrecer servicios de impresión 3D en la nube, como Chipways, en donde a través de una librería o un banco de modelos tridimensionales que ellos tienen, yo puedo solicitar el proceso o la impresión 3D y a vuelta de correo me llega la pieza ya impresa. Luego se incrementa la venta de impresoras 3D porque miren que en muy poco tiempo, ¿no es cierto?, se cuadriplica la venta de impresoras 3D precisamente por las aplicaciones que tiene como tal la tecnología en diferentes sectores, no solamente el educativo, sino también el comercial. Y observe la primera impresora 3D de código abierto que salió en el 2007. Es decir, una impresora, podríamos decirlo, aparatosa, ¿no es cierto? No se veía tan estética como las que vemos hoy en día, pero el principio es el mismo al que utilizan las máquinas comerciales que podemos encontrar hoy en el mercado. El sistema cartesiano X, Y y Z, el cual se desplaza el cabezal que está aplicando material sobre una superficie. Se conecta la máquina al equipo donde está el programa en el que se configura el modelo y luego la máquina lee ese código para generar la figura tridimensional. Luego empezaron a desarrollar otros modelos con estructuras en madera y esta fue bien interesante porque era una impresora para imprimir cupcakes. Entonces el material no era un polímero, sino que era la masa, ¿no es cierto? La masa del cupcake, y lo que hacía es que lo iba depositando sobre la superficie. Y a partir de ahí empezaron pues a desarrollar más ideas. Y hoy en día pues tenemos impresoras comerciales desde los $900 y menos, inclusive se consiguen impresoras hasta por $1.000.000 de uso básico, pero de iguales características que una impresora profesional. Esta es una de las más comerciales. La Prusa, digamos que tiene la característica de que se arma relativamente fácil y las piezas tienen que son piezas hechas por otras impresoras 3D. Entonces, eso también lo hace relativamente económico, ¿no es cierto? Lo que varía en las impresoras 3D básicamente es el área de impresión, o volumen de impresión, ¿no es cierto? Y como les decía al inicio, la velocidad de impresión y los materiales que se pueden utilizar en esa máquina. También hay modelos más especializados de impresoras 3D que permiten trabajar materiales más sofisticados o desarrollar piezas con mayor precisión, con mayor nivel de precisión, obviamente con costos un poco más elevados, pero también existen en el mercado esos modelos. Ahora, ¿qué materiales son los que se emplean en la impresión 3D? El más cercano al sector industrial es el ABS, y también en aplicaciones de ayudas técnicas por su comportamiento físico, ¿no es cierto? Es un material que es muy resistente, tiene un muy buen comportamiento mecánico, entonces es ideal, por ejemplo, para ayudas técnicas que vayan a estar en uso de esfuerzo continuo, por ejemplo, o sobre esfuerzos, tensiones que requiera soportar mucho peso o que requiera soportar mucha carga también.
Es un material termoplástico. Es el material que se hace en las fichas Lego, para los que conocen de pronto de esa marca. Y tiene la desventaja de que no es biodegradable, ¿no es cierto? Es un material tóxico en el momento en que se está imprimiendo, porque si estamos expuestos mucho tiempo a esos vapores, pues nos puede generar dificultades respiratorias con el tiempo. Sin embargo, cuando ya está la pieza terminada, digamos que ya deja de ser tóxico, ¿no es cierto? Porque ya no está desprendiendo vapores. Entonces, su toxicidad está más en el momento en el que se está fabricando la pieza. Por eso se recomienda siempre, si se va a trabajar con impresiones 3D en ABS, que la impresora o el sitio donde estemos imprimiendo esté en una zona abierta o ventilada. Sin embargo, la máquina no puede estar completamente abierta, porque el comportamiento del material no va a permitir que la pieza quede bien definida. A diferencia del PLA, el PLA es un material biodegradable derivado usualmente del maíz o de la caña de azúcar también, y es un material que tiene muy buen comportamiento mecánico, es biodegradable, ¿no es cierto? Pero digamos que no es recomendado para usos de tipo en donde hayan esfuerzos muy altos, ¿sí? Porque es un material que se fractura con mucha facilidad hasta ciertos esfuerzos o ciertas tensiones. Se recomienda mucho para algunas órtesis porque, a diferencia del ABS, pues es un material más, un poco más suave en su acabado, o más pulido en algunos casos, ¿no es cierto? Y pues no vamos a tener la dificultad de los vapores, de la toxicidad de los vapores cuando se está produciendo la pieza en impresión 3D. Hay otros materiales ya a nivel industrial, como las resinas, lo que les decía, las resinas, que se utilizan básicamente en la estereolitografía o en la fabricación por procesado digital de luz. Estas resinas pues ya hay desde las fotosensibles hasta las resinas ya con materiales avanzados, o también están los materiales metálicos que se utilizan en la impresión por sinterizado láser o por fusión de rayos de electrones, en donde puedo obtener piezas directamente en material metálico. Hay una página en la que ustedes pueden consultar diferentes tipos de materiales que se llama Ultimaker. Ultimaker es la empresa que desarrolla estas máquinas, ¿no es cierto?, en impresión 3D, pero también tienen materiales especializados. Entonces, voy a compartirles este enlace aquí en el chat. Y en la parte superior de la página van a encontrar un espacio donde dice materiales. Hay desde los materiales convencionales de la serie S, le llaman ellos, hasta los materiales de compuestos con polímeros y otros metales. Entonces, si quieren conocer de pronto las características de ciertos materiales para impresión 3D, pueden consultar en esta página. Inclusive pueden descargar la ficha técnica donde están las características de resistencia mecánica, ¿no es cierto?, de dureza, de resistencia al impacto para cada uno de los materiales. A nivel de Colombia, los materiales más comunes en el mercado, pues les decía que es el PLA, pero también se están encontrando empresas que ya están fabricando PETG. ABS también es muy común.
El PETG es interesante porque es un material que combina de alguna manera las características tanto del ABS como del PLA. Es un material que es biodegradable, ¿no es cierto? En algunos casos se obtiene a partir de material reciclado, pero tiene el comportamiento mecánico del ABS. Por lo menos la dureza, ¿no es cierto? Y la resistencia al impacto es mayor que la del PLA. La desventaja del PETG es las condiciones de la impresión, ¿no es cierto? Al momento de imprimirlo, pues hay que nuevamente hacer unas configuraciones especiales para obtener una pieza de óptimas características. Pero miren que a nivel industrial, inclusive tenemos materiales como el nylon, el policarbonato. El policarbonato me permite obtener piezas semitranslúcidas o translúcidas. Tenemos el TPU, que es un material flexible. Es un material que sirve mucho, por ejemplo, para las órtesis articuladas. Las órtesis en donde debemos articular dos piezas. Entonces podemos hacer esa unión de esas dos piezas con TPU. Y ahí es donde son útiles las impresoras, por ejemplo, de 2 o más boquillas que hay hoy en día en el mercado. Tenemos una de esas funciones acá. Con impresoras de 2 boquillas nos podemos desarrollar piezas combinando dos materiales. Puede ser para soluciones como las que les planteaba, ¿no es cierto? Con órtesis, con elementos articulados. Entonces, en una boquilla imprimo el material rígido, que puede ser ABS o PLA. Y en la otra boquilla imprimo el TPU, que es el material flexible. O también lo puedo utilizar para imprimir, para utilizar un material de soporte que sea diluible en agua. ¿Qué es eso del material de soporte? Ahorita vamos a ver que cuando estamos configurando la pieza de impresión, pues en el diseño a veces necesitamos incluirle a la máquina al proceso, adicionarle material de soporte para que la pieza no se deforme. Entonces puedo en la segunda boquilla utilizar un material que se diluya solamente con el agua, de tal manera que no tengo que hacer ningún proceso de retiro mecánico del material, ¿no es cierto? Y la pieza va a quedar muy bien definida. O también puedo utilizar para tener un material de soporte, por ejemplo, si estoy imprimiendo un material metálico, puedo tener en una boquilla el polímero que sea la base para el material metálico que iría por dentro de ese material. Eso se ve mucho con las piezas, por ejemplo, de fibra de carbono, ¿cierto? En donde yo puedo combinar ya varios materiales y puedo entonces obtener piezas un poco más complejas y con mayores prestaciones a nivel industrial. Bueno, aquí está el video. Donde muestra pues ese tema de la doble boquilla. Pero básicamente cuando estamos imprimiendo materiales, perdón, piezas de materiales metálicos, es necesario tener un material plástico o polimérico, ¿no es cierto?, que cubra de alguna manera ese material metálico para que no se deforme. Y luego esa pieza, ya una vez sale de la impresora 3D, se lleva a una máquina que hace una especie de curado
o horneado, ¿no es cierto? Es como un horno especial que a cierta temperatura lo que hace es que funde el material plástico y solidifica el material metálico hasta obtener ya la pieza terminada en material metálico. Entonces, miren que son diferentes materiales, diferentes procesos, ¿no es cierto? Diferentes técnicas para la impresión 3D. Normalmente la tecnología que siempre vemos es la de filamento fundido, pero pues en el sector industrial es muy empleado la tecnología de la estereolitografía por las condiciones que les decía del acabado de las piezas. Bueno, no sé cómo vamos hasta acá. No sé si preguntas. Vale, entonces les propongo, vamos a hacer una pausa para que descansemos un poco. Y vamos a tomarnos unos 15 minutos, ¿vale? Y en 15 minutos retomamos nuevamente acá la sesión para que finalicemos con nuestra jornada del día de hoy, ¿vale? Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a detener la grabación para que puedan tomar ese receso.